como recibir la lluvia tardía. Cuarto trimestre, tema número 20. Semana 42, 27/01/2024, sábado, séptimo día de la semana. Cronograma para el santo sábado del eterno Creador al llegar al templo, cada quien ora individualmente, dando así un tiempo para esto. 7 himnos. Segmento de acción de gracias donde cada uno podrá exponer sus testimonios de los cuidados y bendiciones del Eterno por él, en el mes que pasó. Oración inicial. Repetir la ley. Recordar los emblemas. Leer una parte del libro de la ley. Tener un libro de peticiones de oración en el santuario. No hay tiempo específico para escribir las peticiones en el cuaderno. Solo el que desea hacerlo y no cosas comprometedoras, pues Dios conoce todo. Luego pasar al estudio del sábado. Luego se termina con 7 himnos. Repetir la ley. Oración final. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así, el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así, el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así, el yo vive para complacerse y poner, al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto, es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor, el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia, esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones,
mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la perversión pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre,
El sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas. El yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. Zacarías 12, 8 al 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Ellen White Gould. Quitemos todo obstáculo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1, 10. Todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el derramamiento del Espíritu. Y en la medida de lo que esté a nuestro alcance, debemos suprimir todo lo que impida que obre. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la Iglesia alberguen divergencias y amarguras los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás, y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no obre. No hay en este mundo nada que sea tan caro para Dios como su Iglesia. No hay nada que Él custodie con cuidado más celoso. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que le sirven. Él llamará a cuenta a todos aquellos que ayuden a Satanás en su obra de criticar y desalentar. Los que están destituidos de simpatía, ternura y amor, no pueden hacer la obra de Cristo. Antes que pueda cumplirse la profecía de que el débil será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová, Zacarías 12, 8. Los hijos de Dios deben poner a un lado todo pensamiento de sospecha con respecto a sus hermanos. Los corazones deben latir al unísono. Deben manifestarse mucho más abundantemente la benevolencia cristiana y el amor fraternal. Repercuten en mis oídos las palabras, uníos, uníos. La verdad solemne y sagrada para este tiempo debe unificar al pueblo de Dios. Debe morir el deseo de preeminencia. Un tema de emulación debe absorber todos los demás. ¿Quién se asemejará más a Cristo en su carácter? ¿Quién se esconderá más completamente en Jesús?
En esto es glorificado mi Padre, dice Cristo, en que llevéis mucho fruto. Juan 15, 8. Si hubo alguna vez un lugar donde los creyentes deben llevar mucho fruto, es en nuestros congresos. En estas reuniones nuestros actos, nuestras palabras, nuestro espíritu, quedan anotados, y nuestra influencia es tan abarcante como la eternidad. Testimonio, mes 10 en el tiempo del Eterno. Mes 1, día 12, del 2023. Desenmascarando las sutilezas del enemigo. Tuve un sueño muy preocupante. Me levanté, comencé a orar por el pueblo de Dios en la ancha faz de la tierra. En el sueño, veía a varias personas enfrentarse sin piedad en un grupo. Pude ver más allá del grupo y ver cómo estos, del grupo, los que eran partícipes, eran afectados y confundidos. Se me advirtió de una nueva ola de apostasía en su pueblo, porque algunos se oponen a que se revelen al pueblo los métodos sutiles de operación del enemigo. Métodos a través de los cuales, pasa desapercibido dentro del pueblo que dice ser seguidor solo de las huellas del Maestro. El Eterno dio instrucciones de que no debía haber grupos fuera de los que él autorizó, por donde fluye íntegro su mensaje, canales cerrados, solo llevando lo que Dios autoriza, no nuestro propio pensar o sentir. Él es Dios y conoce todas las debilidades humanas y nos advirtió sobre esto desde la caída del hermano de él. Levantó unos testigos para que el pueblo entendiera el trasfondo de esto por un tiempo, y dejó claro que, luego que ellos terminaran de exponer, él hablaría y continuaría hablando como hasta ahora lo ha hecho. Pero el pueblo, como el pueblo de Israel de antaño, pidió al profeta Samuel un rey para ser como los demás reinos paganos. Así, cuando le hicieron esta petición al profeta Samuel, el profeta Samuel se afligió y fue delante del Eterno. Y el Eterno le dijo: Samuel, mira que no te desechan a ti sino a mí. No te aflijas. Levántate y haz como ellos desean. Todos conocemos la historia. No hay que contarla otra vez. Y, también sabemos, el fin de esta grande apostasía, que se llevó a muchos a la muerte desprotegidos de la protección divina. Si el pueblo no mira hacia atrás y aprende, caerá vez tras vez en los mismos errores. Se me ha dejado, también, saber que muchos siguen sus propios caminos por costumbre, y más aún, por remuneración. Y el Eterno está pasando revisión sobre esto. Y, ciertamente, Él tomará acción sobre esto. El enemigo está siendo venerado cuando, en nuestras vidas, por intereses, o costumbres, o deseos no acatamos un así dice Jehová. Y muchos caerán en sus garras creyendo servir a Dios, como fue el caso de Judas, Coré, Datán y Abiram, y otros. Otros que están allí, en la palabra, como ejemplo, para que aprendamos. Hay Caifases en el pueblo de Dios, y Dios lo sabe y lo ha visto. Se me ha dejado saber que luchan más por poder que por Dios. Mas esto es muy, muy sutil. Al punto de que pasa imperceptiblemente ante muchos. Muchos del pueblo no se estácian en lo que Dios da para su conocimiento espiritual, sino que leyendo y viéndolo superficialmente van corriendo a otras corrientes para, según ellos, satisfacer su sed. Y esto es un grave error, que a muchos les costará su salvación. No se puede luchar con Dios y salir victorioso. ¿Acaso el Eterno no da suficiente para que vuestras avenidas estén ocupadas en sus palabras? Oh, amados hermanos, roguemos ante Dios porque un grande e inesperado zarandeo se producirá en nuestras filas. Porque así lo ha dejado saber el Eterno. 1 de 5 caerán. Mas al término de esto, al finalizar esto, las filas se volverán a engrosar. El Eterno nos ha advertido de los hombres de renombre, varias veces, y muchos del pueblo no escuchan. Y esto será tristemente, su fin. Muchos llenan su boca según ellos de sabiduría divina porque citan textos bíblicos y el espíritu de profecía, pero su vida familiar o de campamento es un desastre, porque sus obras no van de acuerdo a sus palabras. Otros, piensan que las obras buenas bastan,
y sus palabras son inofensivas. Otros, viven en chantaje, de que, si no se les da lo que desean no actuarán de X o Y forma. ¿Acaso Dios no dirá en aquel día a muchos, no os conozco? Apartaos de mí, obradores de maldad? Estos alegan, incluso, hasta sacar demonios y, sin embargo, no fueron calificados por el Eterno para entrar en su reino. ¿Hemos pensado en esto? ¿Realmente analizamos y sopesamos lo que el Eterno nos deja saber? A ninguno se nos parará, impedirá, seguir el destino que deseemos seguir en esta hora. Si conocemos ya la voluntad del Eterno, no se nos detendrá el destino que elijamos. Mas cada uno recibirá su real recompensa, no humana sino, divina. No puedo ni por un instante decir aquello que no se me ha dicho que diga. Tiembla mi ser en pensar que quite o añada lo que el Señor, el Eterno, ha dejado saber. Mas, hay muchos que viven en especulaciones y, en, sus propios pensares y, sus propias, conclusiones, ideas que se atreven a imponer o exponer ante muchos. Y este mal, proveniente del Dios de este mundo, lleva encendida su tea satánica muy sutil, de engaño. ¿Qué es lo que más teme el maligno? Que se le desenmascare, que sepamos cómo trabaja sutilmente para infiltrarse en nuestra vida. Y más, si sabe que es alguien que influye sobre otros. Todos ya sabemos que cuando se habla de iglesia se debe llevar al concepto de persona y no de estructura u organización SDA, adventista del séptimo día, pues sabemos que ésta está tristemente caída. Se me llamó la atención a un libro, Un viaje a lo sobrenatural. Se me dijo que muchos lo deben conocer y que otros han escuchado hablar de él. Allí, se me ha dejado saber que, está el meollo, porque, muchos cristianos, el enemigo tiene potestad sobre ellos y su casa. Y el enemigo lo sabe y ha hecho que muchos se levanten contra este testimonio de este hombre que comparte allí su experiencia de cómo fue liberado de la muerte segura a manos del destructor de las almas. Allí, él despliega dentro de su testimonio, lo que él vivió y lo que sabía él de la verdad presente de ese momento. Igual que como David desplegó en la palabra cómo él logró vencer según la verdad presente de ese momento, más eso no quita las lecciones vitales de salvación allí encerradas para vuestro beneficio salvífico. Así, este libro de igual manera. Se me llamó la atención a un punto del libro, al capítulo 12. En allí, sale desplegado lo que el pastor de aquella iglesia entendía en ese momento. Y, delante de Dios, él era sincero, pero aún no tenía más luz como la de hoy día, que cada quien con la ayuda de Dios debe añadir a este conocimiento allí desplegado. Dios utilizó en aquel entonces, en su imperfección, a estas personas en la vida cristiana para ayudar a este hombre oprimido por el mal, para que este hombre llegara a conocerlo y saber cómo liberarse de las ataduras del mal. Sabemos que la palabra católica allí se usa, la palabra Trinidad, que no es bíblica. Mas, allí está por venir este hombre de este sistema, y no conocer lo que hoy nosotros conocemos. Como estas cosas, otras, que allí verán los que tienen hoy más luz, que, si Dios realmente está con ellos en sus mentes podrán discernir. Mas, el centro de esto es el cómo se infiltra sutilmente el enemigo y cómo vencerlo en la sangre del Cordero inmolado, Cristo Jesús. Ahora se me ha pedido reflexionar en el por qué Jesús dejó a su lado a Judas hasta el final. Es deber de cada uno indagar en esto. No hay condenación para el que vive la luz, el que conoce, pero sí para el que conoce aún más y la rechaza abierta o sutilmente. El Eterno ha llamado la atención a este libro y es mi deber ante él, pasarlo al pueblo. Y él se encargará de los resultados. Porque esta no es mi obra ni mi pueblo, sino el de él. Y los entendidos van a entender. Quiero aclarar que este autor, Roger, ha hecho otros libros, los cuales no se me ha indicado verlos. Solo sigo cada paso que el Eterno me da y solo así puedo estar segura y así, de igual manera, aconsejo a la Grey que lo haga en esta hora. Que el Eterno nos proteja y bendiga, es mi ruego y oración.
Amén. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 34. Los 12 espía. Este capítulo está basado en Números 13 y 14. Primera parte. 11 días después de abandonar Oreb, la hueste hebrea acampó en Cades, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Allí el pueblo propuso que se enviaran espías a reconocer el país. Moisés presentó el asunto al Señor, y le fue concedido el permiso con la indicación de elegir para este fin a uno de los jefes de cada tribu. Los hombres fueron elegidos según lo ordenado, y Moisés los mandó a ver el país, cómo era y cuáles eran su situación y ventajas naturales, qué pueblos moraban allí, si eran fuertes o débiles, muchos o pocos, y asimismo que observaran la clase de tierra y su productividad, y que trajeran frutos de ella. Fueron pues y, entrando por la frontera meridional, fueron hacia el extremo septentrional, y reconocieron toda la tierra. Regresaron después de una ausencia de 40 días. El pueblo abrigaba grandes esperanzas, y aguardaba en anhelosa expectación. Las noticias del regreso de los espías cundieron de una tribu a otra y fueron recibidas con exclamaciones de regocijo. El pueblo salió apresuradamente al encuentro de los mensajeros, que habían regresado sanos y salvos a pesar de los peligros de su arriesgada empresa. Los espías habían traído muestras de frutos que revelaban la fertilidad de la tierra. Era la estación de las uvas, y traían un racimo tan grande que lo transportaron entre dos. También trajeron muestras de los higos y las granadas que se cosechaban allí en abundancia. El pueblo se llenó de júbilo ante la posibilidad de entrar en posesión de una tierra tan buena, y escuchó atentamente los informes presentados a Moisés para que no se le escapara una sola palabra. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, dijeron los espías, la que ciertamente fluye leche y miel, estos son sus frutos. Números 13:17 al 33. El pueblo se llenó de entusiasmo, ansiaba obedecer la voz del Señor e ir inmediatamente a tomar posesión de la tierra. Pero después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías, menos 2 de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas que había en las distintas partes del país, y dijeron que las ciudades eran muy grandes y amuralladas, que el pueblo que vivía allí era fuerte, y que sería imposible vencerlo. También manifestaron que habían visto gigantes, los hijos de Anac, en aquella región, y que era inútil pensar en apoderarse de la tierra. Entonces la escena cambió. Mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo, y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. No recordó cómo milagrosamente Dios lo había librado de sus opresores, abriéndole paso a través de la mar y destruyendo las huestes del faraón que lo perseguían. Hizo caso omiso de Dios, y actuó como si dependiera únicamente del poder de las armas. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios, y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón. Este es pues el fin de todas nuestras esperanzas, dijeron. Esta es la tierra por cuya posesión hicimos el largo viaje desde Egipto. Acusaron a sus jefes de engañar al pueblo y de atraer tribulación sobre Israel. El pueblo estaba desilusionado y desesperado. Se elevó un llanto de angustia que se entremezcló con el confuso murmullo de las voces. Caleb comprendió la situación, y lleno de audacia para defender la palabra de Dios, hizo cuanto pudo para contrarrestar la influencia maléfica de sus infieles compañeros. Calló el pueblo un momento para escuchar sus palabras de aliento y esperanza con respecto a la buena tierra. No contradijo lo que ya se había dicho, las murallas eran altas,
y los cananeos eran fuertes. Pero Dios había prometido la tierra a Israel. Subamos luego, y tomemos posesión de ella, y insistió Caleb, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los 10, interrumpiéndolo, pintaron los obstáculos con colores aún más sombríos que antes. No podemos subir contra aquel pueblo, dijeron, porque es más fuerte que nosotros. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos hombres, habiéndose iniciado en una conducta errónea, se opusieron tercamente a Caleb y Josué, así como a Moisés y a Dios mismo. Cada paso que daban hacia adelante los volvía más obstinados. Estaban decididos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que traga a sus habitantes, manifestaron. No solo era este un mal informe, sino que era una mentira y una inconsecuencia. Los espías habían declarado la tierra fructífera y próspera, todo lo cual habría sido imposible si el clima fuera tan malsano que se pudiera decir de la tierra que se tragaba a sus habitantes. Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás, y nadie puede decir hasta dónde los llevará. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. A esto siguió pronto la rebelión abierta y el amotinamiento, porque Satanás ejercía absoluto dominio, y el pueblo parecía estar privado de razón. Maldijeron a Moisés y a Aarón, olvidando que Dios oía sus inicuos discursos, y que, envuelto en la columna de nube, el ángel de su presencia era testigo de su terrible explosión de ira. Con amargura clamaron, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. Luego sus sentimientos se exacerbaron contra Dios. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada, y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. En esa forma no solo acusaron a Moisés, sino también a Dios mismo, de haberlos engañado, al prometerles una tierra que ellos no podían poseer. Y llegaron hasta el punto de nombrar un capitán que los llevara de vuelta a la tierra de su sufrimiento y esclavitud, de la cual habían sido liberados por el brazo poderoso del Omnipotente. En humillación y angustia, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, sin saber qué hacer para desviarlos de su apasionado e impetuoso propósito. Caleb y Josué trataron de apaciguar a la multitud tumultuosa. Rasgando sus vestiduras en señal de dolor e indignación, se precipitaron entre la gente y sus voces enérgicas se oyeron por sobre la tempestad de lamentaciones y rebelde pesar. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros, no los temáis. Los cananeos habían colmado la medida de su iniquidad, y el Señor ya no podía tolerarlos. Ahora que se les había retirado su protección, iban a resultar una presa fácil. El pacto de Dios había prometido la tierra a Israel. Pero el falso informe de los espías infieles fue aceptado, y todo el pueblo fue engañado por él. Los traidores habían realizado su obra. Aun cuando únicamente 2 hombres hubieran dado malas noticias y los otros 10 lo hubiesen animado a poseer la tierra en el nombre del Señor, el pueblo, por su perversa incredulidad, habría seguido el consejo de los 2 en preferencia al de los 10. Pero eran solo 2 los que abogaban por lo justo, mientras que 10 estaban de parte de la rebelión. A grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para pedir que se los apedreara.
El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles, se precipitó hacia adelante gritando frenéticamente, cuando de repente las piedras se le cayeron de las manos, y temblando de miedo enmudeció. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado, y ninguno se atrevió a continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso, se arrastraron aterrorizados, y con respiración entrecortada, en busca de sus tiendas. Moisés se levantó entonces y entró en el tabernáculo. El Señor le declaró acerca del pueblo: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero nuevamente Moisés intercedió por su pueblo. No podía consentir en que fuera destruido, y que él, en cambio, se convirtiera en una nación más poderosa. Apelando a la misericordia de Dios, dijo: ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo prometiste al decir: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión. Perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas, pero por la incredulidad y cobardía de ellos, no podía manifestar su poder para subyugar a sus enemigos. Por consiguiente, en su misericordia, les ordenó que como única conducta segura, regresaran al Mar Rojo. Himnos 005, a nuestro Padre Dios. 011, unidos en espíritu.